Muy buenas tardes. A continuación voy a presentar la unidad 2, biomoléculas orgánicas. Quien les habla: Tatiana Sandoval Fuentes, del grupo número 42 de la clase de biología molecular. En dirección con la tutora Claudia Patricia Jiménez, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, voy a hablarles de las biomoléculas. Estas están compuestas a base de carbohidratos y estas se dividen en dos: en las orgánicas e inorgánicas. En las orgánicas podemos encontrar lo que son los carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos y proteínas, y en las inorgánicas vamos a encontrar lo que es agua y sales. Bueno, en este caso vamos a mirar lo que son las biomoléculas orgánicas, y estas, como ya lo dije, son compuestos de carbono. Como lo podemos observar acá en las estructuras, hay un compuesto de carbón y a sus lados 4 compuestos de hidrógeno, que esta estructura se llamaría metano, CH4, igual como lo podemos observar en las otras estructuras. Como lo dije al comienzo, sus 4 biomoléculas orgánicas son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Empezaremos hablando sobre los carbohidratos. Estos carbohidratos es un sinónimo de hidrato de carbono, lo que llega a decir que son azúcares, y un ejemplo de este es el azúcar de mesa. También son conocidos como glucosa o sacarosa. Normalmente encontramos estos carbohidratos en los vegetales, en la parte estructural, y también los encontramos en los tejidos animales, como la glucosa o el glucógeno. Sus funciones principales es la fuente de energía celular, constituyente de otros compuestos. El componente de otros compuestos, forma de azúcar de transporte de vegetales, la forma de almacenamiento de energía y el componente estructural de la pared celular de las plantas. Este se clasifica en tres: los monosacáridos, oligosacáridos y disacáridos. Los monosacáridos son una unidad mínima de los carbohidratos, son azúcares simples. Los oligosacáridos son moléculas pequeñas que resultan por condensación o deshidratación. Y los disacáridos, por último, son conocidos como glúcidos. Estos se unen mediante enlaces covalentes. Un ejemplo de esto es la sacarosa, la más conocida, que se compone de un mol de fructosa y un mol de glucosa. Ahora encontramos los lípidos. Los lípidos son compuestos ternarios. ¿Por qué digo que son compuestos ternarios? Porque estos están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo la acetona o el alcohol. Estos lípidos son llamados como el grupo de las grasas. Como lo decía, estos son hidrofóbicos, o sea que no son solubles en el agua. Encontramos sus funciones. En la función estructural, esta forma parte de estructuras muy importantes, y en ella pues encontramos los folípidos, constituyendo la membrana celular. Luego encontramos la función energética. Esa nos da 9,5 calorías sobre gramos, es decir, que las grasas nos dan energía. Pero no porque nos dan energía vamos ahora a decir, no, vamos a comer grasa. No, las grasas no tienen un rápido metabolismo. Ahora vemos la función de reserva, los triglicéridos. La grasa se reserva y es ahí donde encontramos los triglicéridos. Esta se clasifica en dos: los lípidos simples y los lípidos complejos. Los lípidos simples se dividen en dos: glicéridos y ceras. Los glicéridos son esteres
de ácido graso más el glicerol. Y las ceras son la alanina, que la encontramos en las ovejas, la cutina epidermis en la planta. Vemos que el ácido graso son hidrocarburos, ya sean saturados o insaturados. Saturados quiere decir cuando hay un enlace simple, insaturados quiere decir cuando hay un enlace doble o triple. En un estado sólido vemos que es manteca, grasa animal y margarina. Una grasa en estado líquido, los aceites vegetales y aceites de frutas secas. Encontramos ahora los lípidos complejos. En los lípidos complejos estos se dividen también en dos: los fosfolípidos y los glucolípidos. Bueno, los glucolípidos y los fosfolípidos. Un poquito torcida. Bueno, estos lípidos complejos son constituciones de ácidos grasos, glicerol y otros. Los fosfolípidos son digilenciadores con grupo de fosfato, presentan un extremo polar y presentan un resto neutro. Los glucolípidos poseen una unidad cerámica y carbohidrato. Digamos, si se llegase a unir la ceramina y el carbohidrato, entonces este conformaría un glucolípido. Bueno, estas son moléculas antipáticas, abundan en la membrana del sistema nervioso central, tienen cerebrocidos que tienen galactosa, esfingolípidos, que es en las vainas de la mielina. Encontramos los ácidos nucleicos, que son compuestos quinarios, o sea que tienen 5 compuestos, como lo es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Estos están formados por nucleótidos. Su función es almacenar y transmitir la información genética. La transcripción del ADN para formar ARN mensajero y otros, y duplicar la duplicación del ADN. Este M quiere decir mensajero. Bueno, encontramos entre los ácidos nucleídos el nucleótido. ¿Qué quiere decir nucleótido? Esta es la mínima unidad de un ácido nucleótido formado por grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos. Como lo digo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno y fósforo. Bueno, digamos que si aquí se llegase a unir lo que les decía ahorita del azúcar pentanosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada, entonces si se une el azúcar pentosa formaría junto con el grupo fosfato formaría un enlace fosfoéster. Si se llegase a formar una base nitrogenada con un azúcar pentanosa, se formaría un enlace glucosídico. Bueno, los ácidos nucleicos se clasifican en dos: en ADN y en ARN. Encontramos, bueno, ¿qué es ADN?
ADN significa la A de ácido, la D desoxirribosa y la N de núcleo. Entonces sería un ácido desoxirribonucleico. El ARN, bueno, A es ácido N-nucleico y la R es riboso, entonces ácido ribonucleico. Dentro del ADN encontramos el helicoidal, o sea, es helicoidal, es bicatenaria, antiparalela, es complementaria. El ARN es lineal, o sea que no tiene doble cadena, no es complementaria y es monocatenaria, o sea que tiene una sola cadena. Dentro de estos tipos de ARN encontramos el ARN mensajero, que es el que transporta el mensaje, como lo dice su mismo nombre, transporta el mensaje hasta los ribosomas. Encontramos el ARN ribosómico, que este forma los ribosomas, y encontramos el ARN transferencia, que este se une a aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Existe un dogma de la biología que dice que es transcripción, traducción y proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el ADN transcribe su mensaje al ARN mensajero, eso es lo que se llama la transcripción. Bueno, luego de que el ARN mensajero se va al ribosoma, a que lo lean, lo traduzcan, eso es la traducción, y luego, una vez traducido, se han formado aminoácidos. ¿Y qué quiere decir que se formen aminoácidos? Se han formado proteínas. Bueno, y por último, encontramos las proteínas. Son polímeros de unidades menores denominados aminoácidos constituidos básicamente. Bueno, ahí este es un compuesto cuaternario, o sea, que está constituido por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y nitrógeno. Cuaternario tiene 4 compuestos. Aunque a veces también se presenta el azufre y el fósforo. Los aminoácidos los aminoácidos son las unidades estructurales que constituyen las proteínas. Bueno, esta es una gráfica, encontramos acá el carbono, un grupo ácido, el carbono y con doble oxígeno, y encontramos acá el hidrógeno, encontramos un grupo amino y esta R que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, las funciones de las proteínas tienen una función energética, una función contráctil, una función estructural y una función de defensa. La función energética, esas 4,3 calorías sobre gramos, bueno, esa es la función o sea, las calorías que nos da las proteínas, 4,3 calorías sobre gramos. La función contráctil es la que se contrae o se recoge, por ejemplo los músculos, que los músculos tienen actina y miosina. Encontramos la función estructural, encontramos la función estructural, que estas se reúnen formando estructuras como el colágeno y la queratina. Bueno, ya ustedes conocen colágeno y queratina. Colágeno es el que es una estructura superficial que, digamos, cuando una mujer se va a hacer una cirugía, digamos en los labios, entonces ahí le ponen colágeno. La queratina es la que ayuda para que una persona ayuda para el ¿para qué? Para que un organismo crezca, que necesita proteína. Entonces, cuando un organismo está creciendo, es a base de la queratina. Como por ejemplo el cabello, cuando está creciendo, necesita queratina. Las uñas, en caso de los animales, digamos en un ave, las plumas. Bueno, la función de defensa.
Esta te protege de diferentes microorganismos, lo que se llaman los anticuerpos. Y por último encontramos la clasificación. Este se clasifica en su forma y en su grupo prostético. Yup. Su forma en fibrosas y globulares. ¿Qué quieren decir las fibrosas? Estas son alargadas y resistentes, son insolubles al agua, por ejemplo la queratina y el colágeno. Los globulares, estas presentan torsiones y plegamientos, lo podemos ver acá en la imagen. El globular muestran tensiones y torsiones y plegamientos. Y bueno, acá encontramos también la fibrosa. Bueno, los globulares son solubles en agua, por ejemplo, como la hemoglobina. Encontramos ahora con el grupo prostético las simples. Las simples, pues al ser destruido, producen aminoácidos simples, como por ejemplo la albumina. También encontramos las conjugadas, que al ser hidrolizados producen aminoácidos y sustancias no proteicas, como por ejemplo la glucoproteína y las lipoproteínas. Bueno, esta fue mi investigación sobre las 4 biomoléculas. La consultas en la biblioteca virtual de la UNAD, en las páginas de YouTube y en un libro de ciencias de la sexta edición. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde.